Les comparto entonces. Denme un momento. Ahí está. El mensaje del tercer ángel, el sermón número 6, entonces, de esta compilación de sermones de la Conferencia General de 1893, del Congreso. El mensaje del tercer ángel. Así se titula esta compilación. Y el de hoy, entonces, se titula así también. Número 6. Dice: es mi propósito en esta noche hacer una especie de resumen de lo presentado la semana pasada, extrayendo después una lección a partir de ello. La primera noche, el martes, tras haber informado sobre esa audiencia que sirvió de base para todo nuestro estudio posterior, dirigimos nuestra atención a 3 puntos en particular. La noche del miércoles a otros 3, y anoche a un punto más. Recordaréis que los 3 puntos de la primera noche centraron nuestra atención en la proclamación actual del mensaje del tercer ángel, según lo presenta el pasaje: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 14:9. Y eso muestra por sí mismo que ha llegado el tiempo en que la imagen está ahí y que se va a recibir su marca, puesto que la advertencia es contra la adoración de la bestia y su imagen, contra la recepción de la marca en la frente o en la mano. El primero de los 3 puntos consistía en que nos es imposible seguir realizando la obra tal como habíamos venido haciendo, y que nos vemos obligados a silenciar el mensaje tal cual es, en sus mismas palabras. El segundo, que eso muestra que se ha formado la imagen, lo que significa que todo el poder de la tierra queda en manos del enemigo del mensaje del tercer ángel y de la causa de Dios, quien lo va a ejercer en contra del pueblo y la obra de Dios. Por consiguiente, el que se ponga de parte de Dios tiene que depender de un poder superior al de todo el mundo junto. El punto tercero consistió en que, al citar el cuarto mandamiento en la legislación, interpretándolo como siendo el primer día de la semana o domingo, y por lo tanto poniendo el domingo en lugar del sábado del cuarto mandamiento, es tan literalmente cierto que las iglesias protestantes de este país, mediante el poder de este gobierno, han invalidado la ley de Dios en la medida en que el poder terrenal puede hacerlo, como lo fue en la apostasía original del papado, cuando se asoció al gobierno con el mismo fin. Y habiendo sucedido así, Dios ha puesto en nuestros labios las palabras: tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Eso está en el Salmo 119, 126. Esto nos lleva al siguiente pensamiento. Dado que todo el poder de la tierra está orientado contra Dios, contra su sábado y contra su pueblo que lo guarda, su pueblo, a fin de poder hacerle frente, ha de disponer de un poder que sea superior al que reúne toda la tierra en su contra, y que nos lleva al versículo citado: tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Por consiguiente, necesitamos el poder de Dios. Nuestra oración diaria es: Señor, ha llegado el momento de que tú dices, nada hay que nosotros podamos hacer. El siguiente punto en el estudio es: el mensaje se da a la vista del hecho de que quienes lo rechazan habrán de recibir las plagas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen,
y recibe la marca, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La primera plaga se derrama sobre aquellos que reciben la marca de la bestia, y bajo la sexta plaga, los reyes de la tierra se reúnen para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En el tiempo de esa batalla regresa el Señor y tiene lugar el fin del mundo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía, ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis 16, 17 y 18. En la historia de las naciones que fueron en el pasado, cuando una nación se negó a buscar al Señor, cuando eligió dar la espalda a Dios levantándose en rebeldía contra Él, dejó de tener cabida en el mundo. La ruina fue su final inevitable. Puesto que este gobierno ha hecho lo mismo, no puede haber otra consecuencia que no sea su ruina. Por cierto, esta tarde he estado leyendo Special Testimonies y hay un pasaje tan expresivo al respecto de este punto que os lo leeré aquí. Está en la página 16 de Special Testimony to Ministers and Conference Committees. Dice así: el mundo cristiano ha aceptado el hijo del papado y lo ha acunado y alimentado, desafiando así a Dios al quitar su monumento conmemorativo y estableciendo un sábado rival. Esta es una traducción revisada, ¿no es cierto?, de Mensajes Selectos, volumen 3. Y dice, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando quitó su monumento conmemorativo, cuando desafió a Dios quitando su memorial y estableciendo un sábado falsificado. Esta es la palabra que leímos el otro día. El memorial de Dios ha sido derribado y en su lugar se destaca ante el mundo un sábado falso. Pero las iglesias lo han hecho con la intención de que el poder de este gobierno asegurase la efectividad de su obra. ¿A qué se ha dejado arrastrar, pues, esta nación por acción de las iglesias apóstatas que alberga? A desafiar a Dios. Cuando Belsasar desafió a Dios tomando las vasijas sagradas de la casa de Dios, profanándolas con su adoración lasciva, ese gobierno perdió su lugar en este mundo. Este gobierno ha llegado al mismo punto y la ruina es lo único que ha de seguir. Ahora bien, la ruina de esta nación es la ruina del mundo, puesto que su influencia afecta al mundo entero y la ruina tiene lugar en ocasión de la venida del Señor, momento en que se ha de librar la gran batalla. Nos encontramos a las puertas de esos acontecimientos. El siguiente punto consistió en que la iglesia judía apóstata se unió a César a fin de deshacerse del Señor. La iglesia apóstata romana había hecho lo propio, uniéndose a César a fin de deshacerse del sábado del Señor. Cuando se juntó con César, Dios no tuvo más remedio que destruir a la iglesia judía apóstata, pero pero antes de destruirla, llamó de ella a todos los que serían suyos. La iglesia judía era a la vez la iglesia y nación, era a la vez iglesia y nación, de forma que al ser destruida, la lección quedó desplegada ante el mundo a modo de ejemplo, tanto para iglesias como para naciones. Se trataba de la nación e iglesia judía, que había dado la espalda a Dios. Cuando la iglesia judía desechó a Dios, la nación judía estaba haciendo lo mismo. La nación había de ser entonces destruida y también la iglesia. Así, el resultado de esa apostasía, tanto para la iglesia como para la nación, había de ser solo uno, la ruina. Cuando la iglesia de Roma siguió el mismo camino, significó la ruina para el imperio romano
Y habiendo seguido esta nación el mismo camino, no cabe esperar otra cosa que la ruina. Y la ruina para la nación es también la de la iglesia. Pero antes de esa ruina inminente, se escucha el mensaje: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus parte de sus plagas. Eso está en Apocalipsis 18:4. Por último, anoche vimos que la intención del papado es reunir a todas las naciones bajo su influencia. Y una vez logrado lo anterior, esa institución se felicita a sí misma diciendo: estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. ¿Qué viene después? Las plagas. A esta nación le ha de suceder lo mismo que sucedió a las precedentes. Cuando volvieron a Dios la espalda y y nos encontramos en la vorágine de los eventos que provocarán todo eso. Lo mismo que sucedió a las otras naciones que olvidaron a Dios, va a suceder pronto aquí. Hay 7 puntos diferenciados, cada uno de los cuales nos lleva a los eventos del mensaje del tercer ángel. Mensaje que ha de salvar a todo aquel que vaya a ser salvo antes del fin del mundo. No se trata de puntos fabricados. Cada uno de ellos es simplemente la consecuencia de cosas que están ante la vista de cualquiera en este mundo. Este es el texto con el que comenzamos. El pueblo que comprenda ahora lo que está pronto a sobrevenirnos, en vista de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, no confiará ya más perdón, no confiará ya más en invenciones humanas y sentirá que es necesario reconocer, recibir y presentar a la gente el Espíritu Santo. Así, esa era una cita de la hermana Elena White, ¿no es cierto? The Home Missionary, el misionero en el hogar, algo así. Dice: así, en las sucesivas lecciones he procurado analizar lo que está ante nosotros en el mundo y ver lo que está a punto de ocurrir. No simplemente lo que va a llegarnos, sino lo que va a llegarnos pronto, con todo lo que implica. No hay forma de escapar a las cosas que todos pueden y deben ver en el mundo, sea que tengan los ojos abiertos o no, sea que crean o no en lo que está a punto de venir. No pueden evitar ver lo que ven. No hay para nadie escapatoria, de no ser mediante el mensaje del tercer ángel. Avancemos ahora un poco más en lo que eso significa para nosotros. Hemos visto que todo el poder de esta tierra está ahora bajo la influencia del papado. Todos lo podéis ver. Pero, ¿quién es el dirigente en el papado? ¿Quién está obrando contra la iglesia de Dios? Satanás. ¿Mediante quién obró mientras Cristo estuvo en la tierra? Mediante el dragón. ¿Mediante quién obró cuando la iglesia estuvo en el desierto? Mediante la bestia. ¿Mediante quién obra contra la iglesia remanente? Mediante la imagen. Mediante el dragón, la bestia y el falso profeta o imagen. Esos son los 3 instrumentos mediante los cuales hace guerra contra la iglesia de Dios, desde el nacimiento de Cristo hasta el fin del mundo. Todos los poderes de la tierra se encuentran, pues, en las manos de Satanás, quien los empleará contra la iglesia. ¿Cuánto tiempo creéis que va a pasar antes de que se cumpla ese versículo que dice que Satanás obra con todo poder? ¿Acaso no lo está haciendo ya? Todo el poder que conoce esta tierra, todo el poder que hay en el reinado en donde mora Satanás, está ahora en sus manos. Va a obrar con todo el poder. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Eso se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2:9. ¿Para qué ha reunido ese poder si no es para usarlo? ¿Suponéis que va a estar parado mucho tiempo, especialmente cuando el pueblo de Dios se esté encomendando y consagrando al Señor?
Eso es lo que enfurece a Satanás, que se guarden los mandamientos de Dios y se manifieste el testimonio de Jesús. Hermanos, yo quisiera que pongan mucha atención en esta última frase que acabo de leer. Miren lo que nos dice el pastor Jones. ¿Qué es lo que más enfurece a Satanás? Miren lo que dice. Eso es lo que enfurece a Satanás. Dos cosas, miren. Que se guarden los mandamientos de Dios y se manifieste el testimonio de Jesús. Pregunto, antes de seguir leyendo, ¿dice aquí que lo que enfurece a Satanás es que se predique la verdad? ¿Dice aquí que lo que enfurece a Satanás es que se enseñe el Evangelio con palabras elocuentes? ¿Dice aquí acaso que lo que enfurece a Satanás es que se esparza eh, la verdad a través de las redes sociales y que se predique a voz en cuello? ¿Eso es lo que enfurece a Satanás? No, hermanos. Lo que dice el pastor Jones es que se guarden los mandamientos de Dios y se manifieste el testimonio de Jesús. ¿Saben, hermanos? Yo les puedo dar testimonio de esto. Los momentos más difíciles de mi vida, de la vida de nuestra familia, de mi esposa, de mi hijo, han sido siempre los momentos en que nos arrepentimos, nos volvemos al Señor y con todas nuestras fuerzas buscamos hacer su voluntad. Cuando eso sucede, vemos que se levanta la controversia de las fuerzas del mal. Cuando le predicamos a la gente, cuando le hablamos, cuando regalamos libros, cuando esparcimos la información, no hay mucho problema. Pero cuando nosotros nos proponemos implementar en nuestras vidas la voluntad de Dios, ahí sí que las cosas se ponen difíciles. Bueno, sigo leyendo. Así pues, todo ese poder está en sus manos para emplearlo contra la iglesia de Dios, contra su sábado y contra aquellos que respetan al Señor y a su sábado, puesto que esa es la señal de lealtad al Señor. Por lo tanto, repito que todo aquel que vaya a ser fiel a Dios, lo habrá de ser en contra de todo el poder que hay en el mundo, todo el poder que este mundo conoce, del tipo que sea. Así pues, hermanos, el asunto que vosotros y yo hemos de decidir ahora es si vamos a avanzar o no. Hemos de decidir si vamos a avanzar o si nos paramos aquí. Tan ciertamente como decidimos permanecer en la profesión que hemos hecho, tan ciertamente como decidamos tenernos por la ley de Dios y la fidelidad a nuestra profesión, habremos de hacerlo en contra de todo el poder que este mundo conoce. Estando Satanás en posesión y uso de tal poder, hemos de mantener nuestra lealtad a Dios y a su ley, en contra de toda consideración, soporte o protección humanas. ¿No se va a tratar acaso del pueblo que se tiene por la ley de Dios, que depende de Dios solamente, puesto que nada hay debajo del sol de lo que pueda depender? Debemos advertir a la gente del mundo acerca de ese poder. Debemos advertirlos contra sus maquinaciones, sacarlos de ahí y llevarlos a Dios.
¿Podré hacer eso de alguna forma si conservo cualquier conexión con el mundo o la mundanalidad? La congregación responde no. Si participo de un espíritu mundano y una disposición mundana, ¿podéis decirme cómo voy a ser capaz de advertir a la gente a que se separe totalmente del mundo? Y hermanos, esta pregunta es para nosotros. Es aquí, no es solamente estar leyendo algo que se escribió en el pasado, hermanos. ¿Podéis decirme cómo voy a ser capaz de advertir a la gente a que se separe totalmente del mundo? Si yo mismo participo de un espíritu mundano y de una disposición mundana, ¿qué fuerza tendrían entonces mis palabras para que alguien siguiera ese curso? ¿Alguien puede decirme cómo vais a poder lograrlo en ese caso? Poco importa que seáis pastor o no, que seáis un adventista del séptimo día o solo un profeso adventista. No hace falta que seáis un pastor, basta con que seáis un profeso adventista del séptimo día. A efectos de responder esta pregunta, quiero saber cómo vais a mantener dignamente esa profesión o a tener el poder necesario para abordar a la gente de este mundo. Si es que estáis conectados con este mundo en espíritu, mente, pensamiento, deseos o inclinaciones, no podréis ciertamente. Una conexión con el mundo del espesor de un cabello os privará del poder que ha de acompañar al llamamiento que advertirá al mundo contra ese poder inicuo y mundano, a fin de que se separen totalmente de él. Hermanos, déjenme sumar a esto una cosita que he escuchado varias veces ya. He escuchado a varias personas decir que cuando llegue el fin, cuando llegue el momento, ellos van a decidir y van a hacer tal o cual cosa. Cuando pase esto, yo voy a irme al campo. Cuando suceda esto, yo voy a cambiar mi vida, voy a dejar mi trabajo. Yo estoy reuniendo recursos para que cuando llegue el momento, entonces ya poder, ¿ah? Ahí sí, hacer lo que Dios quiere. Hermanos, aquí el pastor Jones nos está hablando de una conexión actual con el mundo. Nadie que se encuentra actualmente en conexión con el mundo puede decir que en el momento que se requiera va a realizar lo correcto. Nadie, hermanos, nadie. Solamente aquellos que se encuentran venciendo día tras día en el nombre de Jesús. Aquellos que por la práctica constante de la fidelidad están fortaleciendo sus espíritus en el carácter de Cristo. Esas personas solamente tienen la esperanza de estar seguros que cuando llegue la crisis van a seguir actuando de la manera como lo han hecho hasta ahora. No puede, no puede un ciruelo, llegado el momento, decir, ya, ahora sí, tengo que producir manzanas. No puede ser eso. La única seguridad que tiene el árbol de producir manzanas cuando llegue el momento es que sea manzano ahora. Bueno, sigo leyendo, dice, por lo tanto, hermanos, si en adelante nuestro mensaje ha de poseer poder, ¿qué debemos hacer?
Hemos de romper cualquier amarra con todo lo que este mundo conoce. ¿Estáis dispuestos? No basta con que os pregunte si estáis dispuestos. ¿Lo habéis hecho ya? La congregación responde sí. Wow, hermanos. En ese tiempo, hermanos, hace más de 100 años atrás, la imagen que empleó el hermano Porter hace ya algún tiempo es espléndida. El profeta buscaba a quienes daban ese mensaje, pero miraba demasiado bajo. El ángel le dijo, mira más arriba. Gracias al Señor, están por encima del mundo. Allí es donde pertenecen, por encima del mundo, sobre un fundamento que Dios ha establecido para que lo transiten. Y todos aquellos que estén en una posición tan baja como para ser necesario que se mire al mundo para encontrarlos, no pueden dar el mensaje del tercer ángel. Hemos de estar por encima del mundo. Por lo tanto, cortad amarras, hermanos. Ay, hermanos, espero que todos nos demos cuenta de lo que verdaderamente se está diciendo aquí. Hermanos, ¿no les parece un chiste? ¿No les parece un chiste que alguien esté pretendiendo predicar el mensaje del tercer ángel? ¿Que alguien esté pretendiendo predicar el evangelio mientras se encuentra en el mundo? ¿Mientras sus caminos están todavía en el mundo? El pastor Jones aquí se está refiriendo a una visión cuando la hermana White trataba de encontrar a los hijos de Dios mientras miraba al mundo y no los encontraba. Y el ángel le dijo, mira más arriba. Y ella levantó la vista y vio que ellos estaban muy por encima del mundo, caminando por un camino estrecho, un camino que estaba, al parecer, arriba, en un lugar bien alto, separados del mundo. Algunos creen que para poder alcanzar a las personas tenemos que, de alguna manera, parecernos a ellos. Hermanos, eso es falso. Eso es totalmente falso. Los únicos que van a alcanzar a aquellos que sean salvos van a ser aquellos que se hayan separado del mundo, en espíritu, en espíritu. Yo creo que todos entendemos aquí que la separación del mundo no significa creernos santos y apartarnos de la gente para que nadie nos toque. No se trata de eso. Pero al ver nuestras vidas, al ver nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestras luchas, nuestra comida, nuestra manera de vivir, de disfrutar, de comportarnos, es diferente, es otra persona, es distinto, es un pueblo peculiar, es un pueblo extraño, que la gente del mundo ve y dice, wow, estos son raros, pero no en un sentido malo, despectivo, no, sino en un sentido que atrae la atención, que inclusive produce admiración en las personas. ¿Ok? Dice, ha llegado el momento, como nunca antes, en que tiene que haber una separación del mundo. Yo os elegí del mundo, dice Jesús. Dado que nos ha escogido del mundo, busquémoslo cada día a fin de que pueda comisionarnos. Cristo dijo a sus discípulos, yo os elegí a vosotros y os he puesto comisionado u ordenado. ¿Para qué? Eso está en Juan
15:16. Nos ha escogido, asegurémonos de que nos ha comisionado para la obra que tiene para nosotros, que consiste en llevar la palabra de Dios en contra de todo el poder que este mundo conoce, a fin de separar del mundo a un pueblo, tan separado para Dios como para renunciar totalmente al poder de este mundo y a toda conexión con él. Lo anterior nos lleva una vez más a la consagración. Gracias al Señor porque sea así. Y no podemos aferrarnos al mensaje del tercer ángel, no podemos mantenernos en él, ni tener su espíritu o realizar su obra sin una consagración plena. Otro punto al respecto. Los que se tengan por la ley de Dios no van a ser tenidos en alta consideración por mucho tiempo, de ninguna manera. No van a ser apreciados, loados ni cortejados. Al contrario, quizás sea mejor que lo leamos de Great Controversy. La gran controversia se llama eso. El volumen 4. Esto está refiriéndose al conflicto de los siglos. ¿Ya? Página 590. Dice, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no incluirán, que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazado el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y dice, y sucedió luego que Acab envió a Elías, que le dijo a Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Y en la página 590 leemos, los que honren el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. En Testimony número 32, página 208, leo un testimonio dado en 1885, hace ya 7 años. Mientras los hombres están durmiendo, Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. Interesante. Dos cosas que debemos obtener, no solamente una, hermanos, por favor, tengámoslo en cuenta, miren qué importante. Satanás arregla activamente los asuntos de tal manera que el pueblo de Dios no obtenga ni misericordia ni justicia. Muchas veces pareciera ser que aquellos que predican el mensaje de la justificación por la fe se quedan con la primera parte nomás.
con la parte de la misericordia. Y le llaman a esa parte justicia. Cuidado, son dos cosas que hemos de obtener del Señor: misericordia y justicia. Sigue diciendo, ¿cómo se podría esperar que obtuviéramos misericordia y justicia, siendo que todo el poder de los gobiernos de la tierra están en las manos del papado y es Satanás quien lo dirige? ¿Y cómo podríais esperar justicia cuando el propio Satanás ha dispuesto todo el poder de esta tierra en contra del pueblo de Dios? No hay ahí ninguna justicia, no la podemos esperar. Eso nos lleva al punto de que hemos de estar tan separados de este mundo como para no esperar protección alguna del mismo, como para no esperar ninguna misericordia ni justicia del mundo. Si las obtenemos, se tratará solo de misericordia de Dios, manifestada en ellos a pesar suyo. Cuando estamos en una posición en la que la única misericordia que podemos esperar de la tierra es la que Dios arranque de ellos, ¿dónde está nuestra única dependencia? En Dios. No nos van a tratar bien, ni gozaremos de una alta consideración. Se fabricará y esparcirá toda clase de reproches contra nosotros. Quisiera saber cómo podría alguien permanecer fiel al mensaje del tercer ángel, cumpliendo su obra, si está preocupado por lo que los demás digan de él, importándole mucho su reputación y siendo dependiente de ella. No podrá. Pero gracias al Señor, Dios tiene algo mucho mejor en que podemos confiar, que es el carácter. No olvidemos que Jesús, nuestro ejemplo en este mundo, menospreció el oprobio y se despojó de su reputación. Eso establece el hecho de que el pueblo que haya de dar el mensaje del tercer ángel y tenerse en pie fielmente por Dios, lo habrá de hacer considerando exclusivamente el carácter y habrá de desechar todo cálculo relativo a la reputación. Nunca más habrán de entrar ya en nuestros cálculos cuestiones de reputación tales como ¿qué van a pensar o decir los demás de nosotros? La reputación no salvará a nadie. Si ha de estar condicionado por aspectos de imagen y reputación, si es que eso ha de tener la más mínima importancia en su mente, es preferible que claudique del todo, pues nunca podrá conservar su reputación quien se atiene al mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, ahora mismo, hoy, es el momento de abandonar todas esas profesiones, ya que haciendo así aliviaréis a vuestros hermanos. Así es que habéis de claudicar finalmente, perdón, si es que habéis de claudicar finalmente, hacedlo cuanto antes, puesto que cuanto más lejos vayáis para claudicar después, más difíciles pondréis las cosas a vuestros hermanos. Por lo tanto, a menos que lo asumáis plenamente, mejor abandonadlo esta noche, tomad otro camino y dejadlo del todo. Permitid así que queden en libertad los que vayan al frente. Hemos llegado a la encrucijada de la decisión, en la que cada uno ha de elegir teniendo en cuenta que no se podrá depender de nada que haya en este mundo, que no habrá de entrar en los cálculos ninguna de las consideraciones que este mundo pueda presentar. En particular, no ha de tener cabida ninguna consideración relativa a la reputación o a qué van a pensar los hombres. Cuando todo el poder del mundo esté en contra de quienes se mantengan fieles a Dios, el carácter de Jesucristo valdrá 10.000 veces 10.000 reputaciones que sea posible manufacturar. La reputación es algo muy importante a los ojos del mundo, pero para Dios no significa nada. Reputación es todo lo que Satanás tiene para ofrecer. Es su único fundamento y la declaración que frecuentemente se cita es correcta, referida al hombre en cuyos labios la coloca quien la escribió. El tesoro más preciado que la mortalidad puede conceder es una reputación inmaculada. Era adecuada para él, pues la reputación es todo cuanto tenía. Con posterioridad declaró haberla perdido y quedó hundido en el pesar
clamando, ¡oh, mi reputación! ¡He perdido mi reputación! Y una vez que la hubo perdido, por supuesto, no le quedaba nada en que apoyarse. Estaba totalmente desvalido. No tenía carácter del que depender, sino solo una reputación perdida. Es muy propio que ese sentimiento proceda de él, debido al carácter que poseía aquel en cuya boca puso esas palabras quien lo escribió. Pero se trata de una mentira. El tesoro más preciado que la mortalidad puede conceder no es la reputación inmaculada. El tesoro más preciado que tanto la mortalidad como la inmortalidad conceden es un carácter inmaculado. Y el único carácter inmaculado que este mundo ha conocido es el de Jesucristo. Y ese, su carácter, y hermanos, escuchemos bien esto, por favor, y ese, su carácter, nos lo da a ti y a mí. Un don gratuito, bendito de parte de aquel que edificó dicho carácter en sí mismo. Por lo tanto, hermanos, dejad que el viento se lleve toda cuestión relativa a la reputación. Ahí está su lugar, pues la reputación es tan inestable como el viento, mientras que el carácter es tan permanente como la eternidad. Abandonad, pues, todo apego, perdón, a la reputación. Tengamos un carácter, tengamos ese carácter que resistirá el juicio. Si es así, aunque Satanás con todo su poder logre atribuirnos la peor reputación que para inventar, demos gracias a Dios por haber obtenido un carácter que resistirá en el juicio. Podemos permitirnos prescindir del mundo de la reputación y de la reputación. En Jesucristo tenemos algo muchísimo mejor. Y ahí nos quedamos, hermanos. Vamos a continuar el próximo miércoles y nos quedamos entonces con la idea preciosa de que estando en nosotros el carácter de Jesucristo, eso es todo lo que necesitamos. Aunque Satanás logre hundir nuestra reputación por el suelo, si el Señor Jesucristo, si su carácter, si su espíritu está en nosotros, es todo cuanto necesitamos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar.